Mateo 3, del 1 al 12 de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Un capítulo tan hermoso y fuerte, especialmente un capítulo muy fuerte tenemos hoy. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Gloria a Dios. Y quisiera utilizar como título hoy el versículo 7, amén, la última frase, una pregunta allí que hace Juan el Bautista, diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria al Señor. Vamos a orar una vez más. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia es que estamos, Señor. Más allá de lo que sintamos o no sintamos, podemos entrar a tu trono confiadamente y podemos hacerlo por la fe en Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú todo lo oyes, tú todo lo sabes, tú todo lo ves, Señor. Y tú eres el que realmente conoce nuestras vidas. Señor, tú eres el que conoce lo más profundo del interior de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos, Señor, aquello que tú has querido darnos en este texto, que tú has permitido que haya sido inspirado por tu Espíritu Santo. Te ruego que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres, que tú, Señor, nos reveles todo aquello que tú has hablado con respecto, Señor, a una aparente piedad, Señor, y a una vida religiosa que tú no puedes aceptar de ninguna forma. Quédate aquí, Señor. Necesitamos todo el poder, la asistencia, la colaboración del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu en este lugar. Necesitamos, Señor, tu intervención. Necesitamos, Señor, que aquellos que están viendo que puedan ser tocados por ti poderosamente. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes para que toda palabra que es predicada detrás de este púlpito sagrado sea conforme a tu voluntad y como a ti te agrada, y que pueda llegar a todo lugar, Señor, donde tú quieres que llegue. Te lo pido, Señor, te lo ruego, y en tus manos estamos, Señor, en esta noche y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que vino hoy. Qué bueno, dígale, hermano, qué bueno que viniste hoy. Tomaste una buena decisión. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por los que pueden venir, por los que tienen ese tiempo, disponen el tiempo, los que a pesar de que trabajan y llegan cansados del trabajo, aún así tienen una prioridad en su vida, y la prioridad es Cristo, y son las cosas de Cristo. Amén. Son las cosas del Espíritu, porque ¿sabe qué? Yo necesito una nueva porción. Yo necesito más, amén. El domingo ya pasó, ya fue, ya está, ya pasó, amén. Y ese maná sirvió para el domingo.
y el lunes otra vez nos despertamos con hambre, amén, del Señor y de su palabra. Para mí es una bendición muy grande aún estar sentada allí en el estudio, en la radio. Ese lugar es un lugar fantástico para mí, porque nadie me ve y lo más cómico de todo es que yo hablo como si estuviera gente viéndome. Y estoy sentada ahí, no me quedo quieta sentada ahí. Estoy sentada y no estoy moviendo los brazos. Y yo digo, ¿para qué pienso? ¿Para qué muevo tanto si nadie me está viendo aquí? Gloria al Señor, es la costumbre quizás, pero para mí es un lugar en el que yo puedo meditar en la palabra del Señor. Ahora en este momento estudiando el libro de Proverbios, palabras muy fuertes, palabras drásticas, amén, palabras que entran a lo más profundo del ser. Y hay personas, hay creyentes hoy en día, y aquí en la iglesia creo que tenemos unos cuantos que dicen, yo quiero de esa palabra. Ha llegado, ¿verdad?, la vida espiritual en algunos creyentes en los que no toleran esa palabra suave y esa palabra que es superficial, esa palabra que no penetra, que no entra, que no divide, que no corta, que no redarguye, que no corrige. Y la verdad es que uno está queriendo aún más todavía que la espada de doble filo penetre un poquito más adentro, ¿sí? ¿Cuántos tienen ese deseo de parte del Señor realmente, verdaderamente? Entonces, un poquito más y entrar un poquito más. Tal vez va tocando un tuétano y va tocando una fibra muy interna allí, pero la espada de doble filo, cuanto más oímos nosotros la palabra, más leemos la palabra, más escudriñamos la palabra, entonces el Espíritu Santo puede hacer esto. El Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo tan excesivamente minucioso, detallado, profundo, que oír una palabrita motivacional de vez en cuando no va a resultar, amén. Puede haber un pequeño progreso quizás, pero es más el atraso que el progreso. Y eso es debido a la falta de palabra, no hay suficiente palabra, amén. Y yo creo que esta iglesia, el Señor nos ha derramado abundantemente de palabra. Es decir, hay un derramamiento constante. Es tan constante que es como que uno dice, Señor, estás hablando demasiado rápido, no termino de procesar y entender un poco esto, y entonces ya el Señor ya está llevándonos a cada vez más. Y uno se siente como que no quiere perderse nada. Por lo menos eso me pasa a mí. Cuando veo hermanos me desespero, no viniste al culto, ¿y de qué se habló? Y no sé, y están como perdidos ahí, no saben qué pasó, no saben si hay culto, no saben qué va a haber, se perdieron esto. Ahora, no esté perdido, hermano. ¿Por qué? Porque si usted es miembro de una iglesia y usted realmente dice, el Señor a mí me llamó aquí, y aquí es donde estoy, y aquí es donde me congrego, entonces usted no se puede perder. Para eso se graba todo, para eso está todo allí grabado, para eso usted tiene acceso, amén. Si no, se lleva los CDs. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está hablando ciertas cosas, uno no quiere perderse de eso. Cuando los profetas antiguos, ellos estaban hablando y dando un mensaje, el que no oyó, no, lo siento. El que no estuvo, no estuvo. Pero Dios habló lo mismo. Entonces uno no puede decir, pero yo ese día no fui y entonces no supe. Ah, bueno, usted no supo porque usted fue negligente quizás, o quizás fue descuidado, amén. Y no dijo, a ver, ¿se acuerdan cuando uno iba a la escuela? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela y tenía mis compañeras que vivían en el mismo barrio, y si un día yo faltaba a la escuela, ¿qué pasaba? ¿Qué tenía que hacer usted? No teníamos teléfono, no había celular, no había nada. Yo iba caminando, o iba mi mamá si yo estaba enferma, a la casa de mi compañera, y ella ya sabía porque faltaba y ya me tenía que pedir la tarea a la maestra para darme la mía, entonces yo iba. ¿Vio? Se hacía todo eso, ¿sí o no? Hoy es diferente un poco, ¿no? Pero antes así era. Porque entonces al otro día uno llegaba a la escuela y la maestra decía, ¿había que entregar el trabajo lo mismo, sí o no? ¿Había que entregar la tarea lo mismo, sí o no? Tocaba el examen y usted tenía que ser algún justificativo médico
importante como para que hubiera un plazo, pero normalmente no era así. Entonces, esa es responsabilidad tuya. Tú no supiste lo que se dijo, responsabilidad tuya. No, pero no puede, ni siquiera porque uno estuvo enfermo, mire. Entonces, yo no quiero perderme lo que el Señor está hablando hoy. No quiero perdérmelo. Porque si yo me pierdo una palabra, solamente una palabra suya, eso a mí me va a traer problemas, yo lo sé. Cualquier palabra que yo no entiendo, algo que yo no conozco, algo que yo no sé, mire, de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, cualquier palabra, si sea un solo capítulo, que usted dice, no lo sé, eso no lo entiendo, nos va a traer problemas. Porque toda escritura fue dada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, toda ella es útil. Amén. Toda la palabra es útil. Y yo necesito saberla toda. Y cuanto antes mejor. Yo no digo que vamos a llegar a ese conocimiento en el cual ya no estudiamos más. Continuamente estamos estudiando y nunca nos graduamos de la Biblia, vea usted. No hay clase de graduación de la Biblia. Amén. Siempre nos mantenemos estudiando. Pero para aquellos que creen que ya lo saben todo, y me refiero a aquellos aquí en este pasaje como los fariseos y los saduceos, quien parecen ser aquí el enfoque a donde es dirigida esta palabra tan fuerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista para mí realmente ha sido de los más grandes, posiblemente el más grande de todos los predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo, antes de Pablo, ¿no? Y Pablo, por supuesto, pero él es mencionado como el mayor de todos los profetas. ¿Y sabe por qué Juan fue mencionado como el mayor de todos los profetas o el más importante de todos los profetas, si lo podemos decir así? Fue debido a que él sí vio a Cristo, sí vio la promesa realizada. Todos los demás predicaban del futuro redentor, del futuro Mesías, que vendría, la promesa, la simiente, pero nunca lo vieron. Él sí lo vio, gloria a Dios, amén. Él sí lo vio, el Mesías. Pero después también dice la palabra que el más pequeñito de todos nosotros aún es mayor que el mismo Juan el Bautista. El Señor Jesús también era bautista, ¿sabía? Usted le puede decir eso a los bautistas. ¿Hay algún bautista aquí? Jesús era bautista también. Era bautista, porque él bautizaba. Juan bautizaba, ¿cierto? Juan también, el Señor Jesús también bautizaba, solo que cada uno ofrecía diferentes bautismos. Uno el bautismo en agua para arrepentimiento y el Señor Jesucristo el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y fuego. Cuando en este momento aquí ya es lanzado el ministerio poderosísimo de Juan el Bautista, no recuerdo haber leído nada de él que hiciera milagros, que se levantaran muertos, ¿cierto que no? Que enfermos fueran sanados o que echara fuera demonios, ¿verdad que no? No menciona nada de esto en la vida, en el ministerio de Juan el Bautista. Me encantan de esos ministerios. ¿Por qué? Porque digo, este ministerio era netamente arrepentimiento, predicación. Esto nos dice, hermanos, que los milagros los empezamos a ver en la vida, el ministerio del Señor Jesucristo poderosamente como jamás nadie lo ha hecho. Y lo vemos después en la vida de los apóstoles, lo vemos en el libro de Hechos. Pero hay una particularidad aquí con este ministerio. No es que él no tuviera el poder, pero el ministerio de él era preciso, era exacto y era pregonar justicia. Era como aquello que el Señor le había dado a Jonás, que él desobedeció y entonces era Nínive y fue a Tarsis y luego al final terminó yendo a Nínive, ¿no? Porque allí vemos ese ministerio también en el que el Señor le da esta palabra de profecía, esta palabra de arrepentimiento a todo el pueblo de Nínive y él no, ningún milagro. No hubo ningún muerto que resucitó, ningún paralítico que caminó, no hubo nada de eso. Fue la predicación o pregonar justicia. De eso se trató el ministerio de Jonás y aquí vemos un ministerio así también. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos que el Señor prometió que las señales acompañarían a aquellos que creen.
Y nosotros creemos y las señales acompañan. Siempre, mire, siempre las señales van a acompañar, siempre y cuando entendamos cuáles son las señales, y las señales tienen que ser señales bíblicas. Amén. Yo creo en el mover del Espíritu Santo como ninguna otra cosa en la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo, en la locura de la predicación. Los hombres han de ser salvos y serán salvos, y solo pueden ser salvos por la locura de la predicación. Y hay un método, y un solo método, que es la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. Más allá, si hay o no hay milagros en los que el milagro en sí mismo no es lo que salva, la sanidad en sí misma no es la que sana, la que salva más bien, sino que es la predicación y las personas oyendo y mezclándolo con la fe. Y este era el ministerio de Juan, un ministerio peculiar. Un ministerio diferente a todo lo que se había visto antes, pero aún así similar al ministerio de Elías, del ministerio de los profetas antiguos, en los que ellos eran unos pocos, ¿verdad?, que se distinguían dentro de todos los demás profetas, porque profetas siempre han habido profetas, la mayoría falsos profetas. También estaban en aquel tiempo los profetas de la prosperidad, también estaban aquellos predicadores también promoviendo más la política que el Evangelio de Cristo. También estuvieron siempre, y como lo están hoy. Los profetas falsos, los apóstoles falsos, los falsos maestros, siempre han estado y están hoy en maneras, en un volumen mucho mayor, claro, ¿no? Entonces este ministerio de él era tan diferente, en el que él mantuvo una línea de conducta y una línea de vida totalmente diferente a lo que se había visto y lo que se veía en esa época. Aquellos líderes religiosos eran los fariseos y los saduceos. Ellos eran las personas, las figuras religiosas que habían en aquel tiempo. Pero ellos no conocían el verdadero evangelio. Ellos conocían la ley de Moisés y ellos se suscribían perfectamente a la ley de Moisés. Eran personas de conducta aún intachable, pero los corazones de ellos no estaban rendidos a la palabra en absoluto, porque no conocían la palabra, porque no conocían al Señor realmente. Entonces, en ese momento allí, en ese lugar, en el río Jordán, era donde él encontraba su plataforma. Juan no había tenido la aprobación del Sanedrín para predicar, él no tenía un cartón de membresía, él no tenía un reconocimiento religioso, jerárquico en la iglesia de ningún tipo. No había nadie que lo hubiera mandado, no hubiera nadie que lo hubiera nombrado como predicador, nada de eso. Él tenía llamado exclusivamente por el Señor, vestido de una manera atípica, comiendo cosas atípicas. No había nada, digamos, común o normal en la vida de él. Todo era atípico, totalmente diferente, así como aquellos que sirven al Señor Jesucristo son apartados de todo. Hay una separación total, amén. Hay una vestidura que no se parece a la de nadie. Gloria al Señor. Lo que él comía, cómo él vestía, llamaba la atención y llamaba la curiosidad de aquellos que dicen, bueno, aquí hay alguien nuevo predicando no sé qué cosa y está metiendo a la gente en el agua y vamos a ver de qué se trata. Y empezaba la gente a acercarse en masa a oírle a él. Saliendo de Jerusalén, saliendo de Judea, saliendo de las ciudades donde se supone que tenían que oír ahí, vamos a decir, el evangelio, porque ahí era donde estaban los religiosos, pero ahí no había palabra. Ahí no había mover del Espíritu Santo. Tenían que ir al sucio río Jordán para oír a un hombre atípico, la verdad, nada llamativo en él, predicar. Y además predicar arrepentimiento. Y además llamar las cosas como son. Y además a decir la verdad. Y entonces lo oyen a él predicar con una voz muy pero muy fuerte. Pero dice una voz que no era la voz de él, porque dice
voz del que clama. El que clamaba no era él, el que clamaba era el Señor con la voz de él. Voz del que clama, gloria a Dios. El que clama en el desierto, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque las vidas, los corazones se encuentran en un desierto. Vengan al desierto a recibir la palabra del Señor, porque este desierto está mostrando sus propias vidas y la vida del hombre se encuentra en un desierto espiritual, en una sequía total, un lugar donde no hay nada. Y entonces en medio de ese panorama, de esa plataforma, las multitudes van llegando. Y van llegando también los fariseos. Y van llegando también los saduceos. No era algo fuera de lo común para Juan recibir a gentiles, a paganos, para ser bautizados. En absoluto. Los paganos llegaban, los gentiles llegaban, y ellos llegaban allí después de oír una palabra, y tuvo que haber una unción muy poderosa, porque este hombre predicaba con gran pasión, predicaba con un clamor muy profundo de alma. Y cuando él predicaba, las personas eran convencidas de pecado, por eso él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Es decir, que por medio de la palabra las personas se arrepintieran, se volvieran de sus malos caminos, que las personas dieran un giro completo, total, de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, de muertos ahora vivos, y no solamente vivos, sino que además se vieran vivos. Y entonces en este momento él estaba bautizando personas que iban llegando y decían, sí, es verdad, sí, soy un adúltero, Señor, perdóname, oh Dios. Y venían arrepintiéndose fuertemente, y entonces se los tomaba y los bautizaba uno por uno, horas y horas y días, bautizando gente, gloria a Dios. Estamos viendo lo que sería un avivamiento. ¿El avivamiento para quién? En realidad era para Israel, pero los gentiles llegaban. Y también llegaban judíos. Algunos judíos que llegaban y que entendían que su vida estaba mal, que tenían a Abraham como padre, pero su vida estaba mal, pero mayormente gentiles. Y entre medio de todos estos están los religiosos de la época. Los fariseos y los saduceos también estaban presentes ahí. Y hacer un acto de presencia no significaba absolutamente nada. El estar en un lugar donde hay un montón de gente adorando, alabando, cantando, orando, predicando, no significa absolutamente nada. Los fariseos eran aquellos líderes religiosos, eran los fundamentalistas de la época, eran aquellos que creían exactamente en las Escrituras y ellos decían, tiene que ser obedecido todo al pie de la letra, lo cual no está nada mal, está bien. El problema es que ellos adherían otras leyes para poder obedecer la ley de Dios. El problema es que ellos acrecentaban cosas, ellos añadían cosas. Ese era el problema y ese es el gran problema que ha tenido la iglesia siempre. El agregar, el poner algo más, el poner una nueva idea, un nuevo concepto, el agregarle algo a la cruz de Cristo que rústica así como es perfecta. Amén. Cuando lo que ellos hacían es que ellos habían añadido muchísimas leyes orales. Los fariseos lo que hacían era añadir leyes orales. Y tenían unas 600 leyes orales, más de 600 leyes orales. Y estas leyes orales formaban parte estricta, es decir, tenía que ser obedecido exactamente así. No estaban escritas, pero eran orales, de todas maneras debían ser obedecidas. No solamente la ley de Moisés, con todos sus preceptos, todos los estatutos, sino que también estaban sus propias leyes, estos mandamientos de hombres. ¿Amén? Y estos mandamientos de hombres, instituidos por ellos, llegaban a ser aún más importantes que la misma palabra de Dios. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran otro grupo, otra secta, porque eran sectas, eran otra secta.
Y los saduceos, ellos también creían, ellos creían en el Pentateuco, ellos seguían el Pentateuco, pero ellos no creían en nada que tenga que ver con el Espíritu. Ellos no creían por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Serían aquellos hoy que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, que no creen que hay una vida, ¿no?, después de la muerte y que hay condenación eterna, que hay, ¿verdad?, vida eterna. Nada de eso creían, ¿no? Eran esos así, los modernistas, vamos a decir, los de la nueva era de hoy, eran esos. Vea que usted estudia esas dos líneas y usted ve exactamente lo que tenemos hoy en el mundo entero. Los exagerados ahí, legalistas que tienen al pueblo en atadura hasta el cuello de legalismo, y después están los otros liberales, modernistas, que bueno, no, arrebatamiento no, y todo viene bien, místicos también. Más o menos un poco de lo que tenemos hoy, el panorama de hoy. Entonces tenemos a un hombre predicando arrepentimiento fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén no había palabra. Sí, estaba el templo allí. Estaba ahí el templo, preciosísimo. Era el orgullo nacional. Pero no pasaba nada ahí. Si uno quería oír palabra, al desierto. Si uno quería sentir la presencia del Señor, al desierto. Gloria a Dios. Y donde sea que haya que ir, donde esté la presencia del Señor, no me importa si el que predica, qué es lo que coma, cómo está vestido, cómo se ve, un indigente. Un indigente, ¿sí o no? Amén. Le había contado del hermanito que había visto que un profeta, yo realmente para mí era un profeta del Señor. Ese hermanito allí en Colombia en esa campaña. Parecía un indigente el muchacho, pero no lo era. Pero sí físicamente inhabilitado, ¿no? Sin poder caminar, con sus piernitas muy deformadas. Y él, como pudo, se arrastró al altar, arrastrado al altar, para después tratar de levantarse, pararse. Yo me acerco, oro por él, y entonces él, me dio una palabra allí. Una presencia del Señor tremenda. Y yo dije, ay Dios mío, aquí tienen un profeta y nadie se enteró. Es así, hermano. Quiero que sepa que es así. Oh, gloria al Señor. Si uno puede ver esto. Y el Señor después dice, mire, pero ¿cómo? ¿Por qué, Señor, estamos en este lugar? Yo te envié un profeta y ustedes no lo reconocieron, no oyeron mi voz. Por eso aquí cuando dice... Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Él era la voz de aquel. Él era la voz que clamaba, pero la voz en realidad era la voz del Señor clamando, haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gloria a Dios. La predicación del Evangelio, pregonar justicia, es lo que hace. Endereza las sendas, gloria a Dios, prepara el camino para que la persona pueda recibir al Señor Jesucristo. Él estuvo predicando y su ministerio tuvo una duración muy corta, la realidad, pero fue muy efectivo, fue de gran poder. 6 meses de diferencia en edad con el Señor Jesús, primo del Señor Jesús. Y entonces luego... Aquí cuando él viene y empieza a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo cual no tiene nada que ver con la teología falsa del reino ahora, nada que ver con eso, o el dominionismo, o de que hay que traer el cielo, la tierra y el reino, no hay nada de todo eso allí. Ahora el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos, estaba hablando de Jesucristo el Señor, estaba hablando de que Dios se convirtió en hombre, estaba hablando de la encarnación, estaba hablando ahora la posibilidad de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la salvación, el nuevo nacimiento, por lo tanto herederos del reino de los cielos, un reino espiritual. Amén. Jesús dijera, mi reino no es de este mundo.
Amén. Es decir, algo espiritual. ¿Será literal? Sí será la segunda venida de Cristo cuando Él establecerá su reino milenial. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Ve la vestimenta peculiar de este hombre. Pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. La vestidura de él en realidad era una vestidura práctica, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Seguramente las langostas él le quitaría las alas, las patas, y entonces las comería como si fueran rostizadas, así ¿no? A las brasas, vamos a decir, y luego con miel. Lo vamos a hacer la comida próxima para las misiones aquí un domingo después de la iglesia. Amén. ¿Qué le parece? Al estilo de Juan el Bautista. Yo lo como, yo lo como, no tengo problema. Bien, entonces esa era su comida. Dice, y salía a él, salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Gloria a Dios, tremendas campañas. Esas sí que eran campañas de gran poder, evangelísticas, un ministerio evangelístico fuerte, poderoso, amén, lleno de la unción del Espíritu Santo, que de todas las provincias, de todos los alrededores, mismo Jerusalén, esto hacía que los fariseos, que eran los maestros de la época, se quedaran, si todo el mundo se va a escucharlo a este hombre y a nosotros, ¿quién nos va a oír? Nadie, no hay unción, no hay poder, no hay palabra, no hay nada, nadie. Amén. Y entonces llega la gente, pero dice, bueno, nosotros también, a veces van para curiosear y se acercan, a mí me ha pasado, bueno, a veces aparecen, ¿no? Algunos curiosos, a ver qué es lo que está pasando aquí. Y tristemente, si fuera curiosear para que haya un buen resultado, pero el resultado no era bueno. Estas sectas, estos hombres se acercan a este lugar para observar y quedan atónitos porque ven que las personas están entrando a las aguas, se están arrepintiendo, están confesando sus pecados, no entienden nada allí. Es que no podían entender nada si no conocían, no tenían una revelación bíblica en absoluto. Para ellos eso era una afrenta, ¿no? Pero como sea, ellos también estaban en el grupo. Decir, bueno, aquí también estamos nosotros. Pero como digo, hacer una mera apariencia, el presentarse, el estar ahí, eso no significaba nada. Aún aunque pasaran por las aguas del bautismo, tampoco significaría nada, porque allí luego dice frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tiene que haber una transformación de adentro, tiene que haber algo del corazón. Tiene que verse un fruto que no es algo aparente, no es algo externo en absoluto, no es de afuera, sino que es algo de adentro, interno, del alma, del corazón. El amor de Cristo, la paz de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. El fruto del Espíritu Santo no estaba en ellos. Por más que ellos hicieran una profesión, por más que ellos estuvieran vestidos de una manera que era para impresionar. Porque la vestimenta de ellos y la vestimenta de Juan no tenían nada que ver. Entonces, esa apariencia, esa vestidura, esas filacterias largas que tenían, no cumplían ningún propósito. Sus largas oraciones no llegaban ni al techo, en absoluto. Sus ofrendas que daban adelante de todos, haciéndose ver de los hombres, el Señor no las estaba recibiendo. El Señor no recibía nada de parte de ellos, nada. Pero sin embargo estaban en medio de la multitud. También estaban allí en la reunión, como diciendo, nosotros, bueno, también aquí estamos. Entonces cuando Él se dirige, ¿no? Dice que Juan, dice, al ver, eran bautizados, ¿no? Confesando, dice, y al ver Juan que muchos, escuchen, no pocos, muchos, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Él les decía, es decir, iban llegando y llegaban,
Por lo tanto, tal vez de a una vez o por momentos le decía generación de víboras. Fuerte. Porque mientras tanto que unos estaban en humildad, siendo bautizados, confesando sus pecados, estaban otros solamente merodeando, perturbando, hablando, criticando. Pero eso sí, ellos eran impecables, los intachables, los que hacían rígidamente obedecer toda la ley de Moisés, aquellos que se jactaban, Abraham es nuestro padre. Bueno, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham harían. Y no hacían ninguna de ellas. Y entonces, allí cuando les dice generación de víboras, es decir, los comparó con serpientes, con un nido de áspides. Un insulto terrible para ellos. Y en ese momento estarían, pero mire, por dentro encendidos, apretando los dientes, pero mucho más apretarían los dientes cuando empezara el Señor Jesucristo a predicar la misma cosa. Oh, bendito Señor. Y el Señor Jesús diciéndoles lo mismo. Generación de víboras, serpientes. Cuando Él dice víboras, dice serpientes, ¿sabe a qué los está llevando? Y ellos sabían. Al huerto del Edén. Escuche, eso los remontaría al huerto del Edén. La serpiente que habló con Eva, que la engañó. Un tipo de Satanás. Con eso que los está comparando, les está diciendo, y se los dijo, porque el Señor Jesucristo se los dijo después, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque son hipócritas. Están en las reuniones, están cerca en los lugares donde estoy comiendo, donde estoy con mis discípulos, y ahí están, y parece que son todos del mismo grupo, pero no son del mismo grupo. Parece que todos están dentro de... Y no, hay una distinción que en la apariencia, física quizás no se ve, pero el Señor sí lo ve porque Él conocía lo que había en los corazones de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Como Él sabe y conoce todos nuestros corazones, una mera profesión externa, una relación externa, no hay salvación allí. Ellos no pasarían por la puerta sangrienta de la cruz de Cristo, no pasarían por ahí. Ellos no estarían dispuestos a eso, aún bautizándose en agua, lo cual obviamente no. Tampoco habría sucedido nada si no hay un nuevo nacimiento. Cuando luego allí les hace esta pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos también llegaron, como llegaron todos los demás, como llegaban las multitudes llegaban como si fuera que estuvieran huyendo de la ira venidera. Y entonces estos también llegaron al Jordán, como huyendo. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién les explicó? ¿Quién les habló? Hay una ira venidera. La ira viene, y que viene, viene. La ira está. El Señor derrama su ira sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. Entonces sabemos que el Señor, Él es un Dios, pero también no se olvide que Él es un Dios airado. Es un Dios que también demuestra su ira, es decir, la ira, su retribución, su aborrecimiento, su rechazo, su sentimiento hacia el pecado. Esa es la ira de Dios. Ahora, para todos los que han creído en el Señor Jesucristo, gloria a Dios que la ira de Dios ha caído completamente sobre la persona de Cristo. Aleluya. La ira de Dios, el castigo de Dios, la retribución de Dios por el pecado e ira ha caído sobre la persona de Cristo. Esto significa que no tiene que caer sobre nosotros, para aquellos que creen, para aquellos que le han recibido, gloria a Dios. Vea lo que dice en Romanos 1:18. En Romanos 1:18,
ahí entonces la palabra nos dice así, a ver si lo puedo encontrar rápido. Vea, 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego en Romanos 5:8 dice, 5, lo tengo allí ok, ¿me lo han puesto ahí? El de Romanos 5, ¿está? Dice, y la esperanza, 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La única manera de ser salvados de la ira, y exclusivamente, y no hay otra manera en la cual podamos ser salvados de la ira, es por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Si la sangre de Cristo no ha sido aplicada, entonces día tras día, escuche, la ira de Dios se va acumulando sobre nosotros. Es decir, el Señor está constantemente airado. ¿En contra de quién? Los hijos de desobediencia. Ahora, escuche esto. Esta palabra, este llamado al arrepentimiento aquí de Juan, era a Israel. Escuche. Este llamado era al mismo pueblo de Israel, el que tenía que convertirse, el que tenía que arrepentirse, el que tenía que volver. Para los judíos esto era algo inaudito, como nosotros. Sí, bueno, los gentiles, los paganos, adoradores de ídolos, inmorales, ladrones, cobradores de impuestos, para todos ellos sí, pero nosotros también. Para ustedes también. Dicen, no, pero ¿cómo? Si nosotros somos hijos de Abraham. Ellos tenían una jactancia nacional y todavía la tienen. Realmente todavía la tienen. ¿Ah? Yo he hablado con judíos y una vez le pregunté a uno acerca de Cristo, a ver qué creía, bueno, en fin. Y dice, no, yo puedo leer el Torá en hebreo. Yo he estado en el monte Sinaí, donde estuvo Moisés. Es decir, yo estuve en todos estos lugares. Vea, yo puedo leer, las escrituras en el original. Tremendo todo eso realmente. Dice, yo soy hijo de Abraham, decía este joven. Dije, esta es la jactancia. Es decir, nosotros no necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque ellos veían a Abraham, para ellos Abraham era lo máximo. Entonces, para ellos, la fe de Abraham era una fe que, obviamente sabemos que la fe de Abraham fue grandiosa, porque él creyó, ¿no? Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y para ellos, la fe de Abraham, eso los llevaba a ellos ser partícipes también de aquello que Abraham recibió. Es decir, ellos no necesitaban hacer más nada. Según ellos no necesitaban nada más. Ya está, somos hijos de Abraham, somos de su simiente, somos hijos de él, no necesitamos. Pero cuando luego el Señor dice, no es así. Si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios, no pueden comprender el reino de Dios, no pueden entender las cosas del Espíritu, tienen que nacer de nuevo. Pero como nosotros tenemos que nacer de nuevo, y había sido la batalla y el problema. Luego la carta a los hebreos. ¿Quién hubiera sido el autor? Y la carta a los hebreos justamente compara, no, Jesús mayor que Abraham, Jesús mayor que Moisés, Jesús mayor que los ángeles, gloria a Dios, aleluya, mayor que Aarón, mayor que todos. No miren a Abraham, sí, Abraham cumplió un propósito, fue un profeta de Dios, aunque no se le llamaba así, pero lo fue. Pero no, Cristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro profeta, nuestro apóstol, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Redentor. Amén. Y eso era lo que los hebreos no podían entender.
¿Cómo que nosotros? ¿Cómo que nosotros tenemos? Imagínense para estos líderes religiosos, saduceos y fariseos. Ellos que le digan, nosotros tenemos que ser salvos. ¿Salvos? ¿Cómo? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera puede ilustrarse como, mire, a esa ilustración está perfecta. Un campo, ¿no? ¿Vieron donde hay esos incendios forestales? Como hay mucho en California, de vez en cuando se siente un olor a madera quemada por aquí, pero no tanto como en ciertos lugares. En Brasil han habido ahora los incendios forestales terribles, terribles. ¿Sabe cómo es eso? ¿Cómo se ve? Es un río de fuego. Es decir, es como si fuera un tsunami, vamos a ponerlo así, un tsunami de fuego. Es como si fuera un ciclón marítimo, como un terremoto de mar, de agua, que empieza y se levanta esa ola y viene y viene y viene y viene y viene y viene. Es imparable. Eso que llega, llega. Es decir, la ira venidera está viniendo. Oh, sálvese quien pueda, dicen, ¿eh? La ira es venidera. Terrible, terrible. Y vieron que cuando ese fuego comienza y empieza a arrasar y empieza a correr como un río y mata todo lo que esté en su camino, todo lo prende fuego, todo lo quema, todo lo consume, todo lo deshace, todo lo pulveriza, todo lo hace cenizas. Y ahí entonces las serpientes, que fueron tipificadas, las serpientes, las víboras, los alacranes, empiezan a correr, alejándose del fuego. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por más que ustedes traten, por más que ustedes por sus propios esfuerzos, por más que ustedes sean religiosos, por más que estén vestidos como están vestidos, por más que ustedes guarden el sábado, se circunciden, hagan lo que sea, no van a poder huir de la ira venidera. Sí que viene solamente arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Ellos no se arrepentían, ellos no dejaban de pecar. El pecado era constante. El pecado en sus mentes, el pecado en sus corazones, que fue creciendo a tal forma que cuando vieron a Cristo automáticamente ellos buscaban la manera de matarle. Le ponían trampas. Continuamente trataban de alcanzarle, de prenderle, de apedrearle, de arrojarle, buscaban toda forma para deshacerse de él. En ellos había un espíritu asesino. Amén. Y esto es lo que hace la religión. La religión es destructiva. La religión es lo peor que pueda pasarle a un ser humano, ser religioso. Mire, ellos eran religiosos, estos eran los religiosos, los fundamentalistas, los legalistas, etcétera, los que hacían imponer la ley y hay que obedecerla porque si no la obedecen se van al infierno y los que se estaban yendo al infierno eran ellos. Y sin embargo estaban las prostitutas, estaban los cobradores de impuestos, estaban los saqueos esperando para ser salvos, gloria a Dios. Estaban las mujeres adúlteras esperando para ser salvas y esas eran salvas. Y estas entraban antes al reino de Dios que ellos, gloria a Dios. Oh, el Señor Jesús se los dijo. ¿Pero por qué? Porque eran terribles pecadores, es cierto. Pero por lo menos ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y todavía estaba la oportunidad de oír el Evangelio, arrepentirse y ser salvos. Pero para el religioso es muy difícil ser salvo. Para el que ha caído en las garras y en la esclavitud de la religión, de normas, de preceptos, de cosas, de mandamientos de hombres, de estatutos, de usos, de costumbres, etcétera, etcétera, es muy difícil salir de ahí. Como alguien dijo que la religión es el opio de las masas. Es decir, que la religión llega a ser tan fuerte como un vicio, como la droga, como el alcohol. Y hasta más todavía. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo es bueno. Todo esto se ve bien. Es religioso, es espiritual,
pero no le conocen a Él. Por eso es que allí Juan les está dando le está haciendo esta pregunta tremenda. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Sabemos que hay una ira que viene. Sabemos de la ira de Dios. Pero aquí tenemos una premisa importante. Huir. Huir, hermanos. Huir. Así como aquellas ciudades de refugio que habían sido separadas y puestas bajo la ley de Moisés para aquel que accidentalmente ocasionara la muerte de alguien, para que los familiares no le encontraran y no le mataran y fuera cometido un mal mayor. Entonces tenían que correr a una ciudad de refugio. El Señor Jesucristo es la ciudad de refugio nuestra. Amén. La cruz de Cristo, ese es nuestro refugio. Y cuando nosotros corremos, no corremos sin saber a dónde vamos, sin saber si habrá o no habrá refugio, si habrá o no habrá seguridad. Nosotros corremos a Cristo y esta es la única manera que nosotros somos libres de la ira venidera. Gloria sea el nombre del Señor. Allí cuando dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién le decía? A estos religiosos. Dice, y no penséis decir, estos frutos dignos de arrepentimiento. Hay una predicación que tiene, no hace mucho prediqué, que tiene ese título, frutos dignos de arrepentimiento. En el que tú dices que estás arrepentido, bueno, el fruto. Tú dices que has creído, el fruto. Tú dices que eres cristiano, el fruto. Tú dices que has nacido de nuevo, muéstrame el fruto. Y a veces lleva tiempo que se empiece a ver algo, aunque es un brote, por lo menos, un brotecito. Y entonces uno dice, parece que la cosa va. Pero hasta que no vi el fruto, hasta que yo no vi el fruto, y que el fruto está, y que lo arranqué, y que lo comí, y dije, es bueno. Es bueno, porque no es solamente que dé fruto, sino que el fruto tiene que ser bueno, lo dice después en el texto. Porque hay mucho árbol que da fruto, pero también está el fruto malo. Entonces el fruto no solamente tiene que estar allí visible, presente, evidente, sino que además tiene que ser un buen fruto. Gloria al Señor. El fruto, luego Pablo diría, del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque no lo podemos producir en la carne. No podemos producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque contra tales cosas no hay ley. Porque no puede venir por la ley. Solamente viene por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Produce y desarrolla el verdadero fruto. El fruto de Dios. Amén. De ese fruto. Amén. Entonces cuando aquí dice, no penséis decir, mire cómo ya ahí vemos los dones del Espíritu Santo, diciendo, ya el Señor le estaba mostrando a Juan qué es lo que estaban pensando. No penséis decir dentro de vosotros mismos, es decir, no estaban ellos diciéndolo en voz alta, sino que el Señor le muestra, el Espíritu Santo le muestra a Juan qué es lo que ellos estaban pensando en ellos mismos. En ellos mismos ellos estaban pensando esto, a Abraham tenemos por padre. Bueno, mira, toda esta gente se bautiza acá y toda esta gente haciendo todo esto. Bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan. ¿Será alguna nueva secta? ¿Será alguna nueva religión? No sé qué será esto, pero nosotros no necesitamos porque nosotros tenemos a Abraham, nuestro padre. Nosotros no necesitamos porque nosotros ya nacimos en tal denominación. Ellos no sé qué hacen, pero nosotros no necesitamos porque nosotros tenemos, ¿verdad? Tal título, tal membresía, nosotros somos los hijos de tal, quién sabe qué cosa. Ellos se jactaban en esa situación, pero la jactancia de ellos, la gloria de ellos, no era la esperanza del venidero Redentor. Ellos hacían creer y ellos decían que ellos estaban esperando la venida del Mesías.
Pero sin embargo, cuando vino el Mesías, quisieron matarlo. Entonces dice, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Bueno, Israel está lleno de piedras. Entonces, como hay tanta piedra, ¿verdad? Y en ese tiempo habían muchas piedras. También había muchas piedras, porque es una tradición judía, de colocar piedras sobre los sepulcros. En las tumbas de los muertos hay piedras. En el cementerio en Jerusalén, las tumbas, hay piedras por encima. Y estas piedras, de vez en cuando los familiares van, a tradición de ellos, van y colocan las piedras en recordatorio de sus familiares muertos. Por eso el Señor también dijo estas palabras, el Señor Jesús dijo estas palabras, seguramente mirando hacia el cementerio, entrando a Jerusalén. De esas piedras, el Señor puede levantar esas piedras y hacer hijos de Él. Gloria a Dios. Es decir, el Señor puede levantar gentiles, de los gentiles Él hará hijos. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Ustedes los ven a ellos como los perros, porque eran considerados así. Para el judío, los gentiles, estos son lo peor de lo peor. Son basura, son perros, no merecen nada, van al infierno seguro. En cambio nosotros somos hijos de Abraham. No necesitamos salvación. Y los que estaban perdiéndose eran ellos. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy seguros, y la palabra dice que tenemos que hacer nuestra elección segura. Estamos seguros en Cristo, estamos tomados de Cristo, estamos nosotros asidos de Cristo, estamos nosotros bien plantados sobre la roca que es Cristo Jesús, o estamos plantados en una religión más. O estamos plantados en una creencia o en mis propias obras o en mi propio ministerio o en una iglesia en particular. Es en Cristo que está la salvación. Es en su sangre que está el perdón de pecados. Gloria sea su nombre. Y dice entonces, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha. Ahí les está diciendo, hablándole sobre la nueva dispensación, ¿no? Dice, bueno, también está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha está puesta a la raíz. Cuando alguien corta un árbol, el hacha la pone a la raíz. Y primero, ¿qué le hacen con el hacha? Primero, ya no se usan tanto hachas, pero en muchos lugares todavía se usan las hachas. Y entonces el hacha le da primero como un golpe. Y cuando, no es que directo va, ¿verdad que no? Primero como que se mide ahí, bueno, la gente experta, y le dan un primer corte. Con ese primer corte, ¿qué hacen? Cortan la corteza externa del árbol, ¿se entiende? Y le cortan ahí como que le marcan, para entonces después ir con toda fuerza, con toda violencia, con toda furia. Ya ahora sí, ya se midió, ya le hizo la marca, cortó la corteza externa y ahora es levantar el hacha y darle con todo hasta aquí. ¿Quién tiene el hacha? ¿Quién tiene el hacha en su mano? El Señor Jesús es el que tiene el hacha y Él es el que tiene el aventador también en su mano. Oh, Dios Todopoderoso. El Señor tiene muchas cosas en su mano, ¿sabe? Él tiene la espada de doble filo, o sea, la espada de doble filo sale de su boca y en su mano tiene el aventador, tiene el hacha. Oh, bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, que esta palabra no es una palabra ¿para quién será esta palabra? Esta palabra es para todos, hermanos. Amén. Dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es obvio
que un árbol es plantado y no va a dar fruto al otro día. Una semilla es puesta, la palabra del Señor es puesta. Él está diciendo, la semilla de Dios, la palabra está siendo sembrada ahora, grandemente. Bueno, ahora se está esperando el fruto. Dios el Padre, ¿verdad?, observa, y entonces el Hijo mira y inspecciona el fruto. Y entonces ve y pasa y dice, no hay fruto. ¿Cómo que no hay fruto? Cierra la puerta. ¿Cómo que no hay fruto? Ve un árbol frondoso, recuerde lo que sucedió con la higuera, que el Señor Jesús se levantó a la mañana, tenía hambre, pasó toda la noche, no sé, donde sea que se quedó a dormir, no le dieron desayuno. Se despierta el Señor con hambre, sale, ve una higuera y uno dice, bueno, por lo menos me como un higo. ¿Cómo no hay? Pero sí es tiempo. Pero si ya es hora. Pero si estamos en estación y no hay, una decepción. Esa higuera era un tipo de la nación de Israel y el fruto no estaba. El Señor Jesús vio el árbol frondoso, solo hojas. Y hay muchos creyentes que son solo hojas. Hay volumen, hay altura, hay hojas verdes, las hojas son brillantes, son lindas, quédense quietos un poco todo el mundo, pero sin embargo el fruto no está. Entonces, eso es lo que el Señor finalmente está viendo. El fruto, hermano, el fruto en la vida nuestra. Esto es algo que tiene que estar ahí. Si no está el fruto de Dios, no es un fruto carnal, no es un fruto religioso, no es un fruto de obras, es un fruto espiritual. El carácter de Cristo. Es decir, que en ti se vea a Cristo. Te vean a ti y eres como si fuera Cristo. Las palabras de Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo, la palabra. Es decir, uno te conoce y dice, este sí que es cristiano de verdad. Un creyente, un nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Viene a la iglesia es cristiano, fuera de la iglesia es cristiano, en el trabajo es cristiano, en la casa es cristiano, en todo lugar es cristiano. Amén. Entonces, el fruto de Dios tiene que estar allí, muy presente y muy claro, en el que si el Señor pasa por este árbol y dice, hay. No hay que andarle buscando mucho, está presente allí. Y entonces aquí la palabra del Señor dice, por eso digo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos aquí meramente presentes, pero el cristianismo es algo ajeno a nuestras vidas y a nuestras casas y a nuestro vivir. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa que es cortado y echado en el fuego? No, eso es una analogía que no significa... No. Ahí esto es infierno, hermano. Es infierno. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Es decir, este es un bautismo de arrepentimiento. Las personas llegan y esto es lo primero. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pero todavía este bautismo con arrepentimiento, ¿verdad? Entonces lo que hace es introducirlo y llevarlo a aún más todavía bautismo. A otro bautismo más. A una inmersión completa en el Espíritu Santo. Pero ese no soy yo. Ese es el otro. Ese es el que viene. Ese es cuyas sandalias yo no soy digno de desatar. Aquel que viene después de mí. Gloria a Dios. Y entonces dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué fuego? Bueno, el Espíritu Santo es fuego. ¿Eh? ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo, Él es el que hace la obra de santificación. El Espíritu Santo, Él es el que saca lo malo y pone lo bueno. Es el Espíritu Santo, el fuego consumidor que quema, que hace esta obra. Amén, gloria a Dios. Y el fuego es el que quema la paja. El trigo no. El trigo no.
El trigo es separado de la paja. Y lo que es quemada es la paja. No necesitamos que sea quemado el trigo. No, el trigo es bueno. ¿Me entienden? Entonces el Espíritu Santo es el que quema la paja. Hay mucha paja para quemar, hermano. Mire, la iglesia en este momento es una pila alta de paja. Hay cantidad de paja. El problema es que la palabra del Señor, debido a que es tan floja, tan débil, tan motivacional, que no tiene gusto a nada, no sala, muy poca luz. Lamentablemente, debido a que la palabra del Señor es tan escasa y tan débil en este momento, es que no está haciendo el trabajo de separar el trigo de la paja. ¿Sabe cómo era separado el trigo de la paja en aquellos tiempos? Cuando el suelo, la tierra, era bien apelmazada y quedaba bien dura como si fuera piso. Ahí era colocado, se recogían todo el trigo y era colocado todo el trigo. Escuche. Y entonces, hoy lo hacen máquinas esto, pero en ese tiempo lo hacían animales. Entonces pasaban los bueyes, animales de gran peso, y entonces estaba camina por arriba de todo ese trigo. Entonces el peso hacía que se desprendiera la paja del grano. El grano era para mantener, la paja era para quemar. Entonces luego venía ¿qué instrumento? El aventador. Escuche, el aventador. ¿Sabe lo que era un aventador? Era como una especie de molinete, digamos, y de viento. El Espíritu Santo es comparado al viento, gloria a Dios, que echa fuera. Mire, tengo un montón de ejemplos para darle. Un montón. El chivo expiatorio. Cuando ese chivo era llevado lejos y entonces era consumido y quemado y quedaban nada sino cenizas solamente para que el viento se llevara todo eso y no quedaba rastro de los pecados. Nada, no quedaba nada absolutamente allí. Gloria a Dios, esto es lo que hace el aventador. Necesitamos que el Señor Jesús tenga el aventador en la mano. Duele porque el trigo es pisado, pero la paja tiene que salir, hermanos. Y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Esto lo hace el Señor Jesucristo. Él es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego, y el que tiene el aventador en la mano. Hay una ira venidera, es decir, viene, y es la ira de Dios. Terrible, amén. Y la única manera aquí es huir. Pero ¿a dónde iremos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Vamos.